Muy buenas. Comenzamos hoy con un nuevo envío a ustedes y va a versar sobre las bolsas de valores y los bancos de primero y segundo nivel. Comencemos con las bolsas de valores. Nos dicen que las bolsas de valores son establecimientos mercantiles de carácter privado, constituidos como sociedades anónimas y de las cuales pueden ser parte de él personas naturales o jurídicas, siempre y cuando se ciñan al cumplimiento eh, de las condiciones que deben establecer dichas instituciones a sus estatutos. Se dice que una persona puede ser dueño de una o varias acciones, pero no tener más del 10% de su capital. Limita a esta cuestión y estas personas van a tomar el nombre de miembros de la bolsa de valores. Las bolsas de valores debemos aclarar que en ningún momento podemos considerar que son entidades que manejan la economía. En ningún momento manejan la economía. Son instituciones que nos permiten la aclaración y el manejo del ciclo de la economía. El- el- el, eh, las bolsas de valores son termómetros que miden el desarrollo de la economía del país. En el mercado de valores, el mercado bursátil es de suma importancia para el desarrollo de cualquier país, porque a estas instituciones acuden las empresas jurídicas, bien sean públicas o privadas, que desean adquirir recursos para su desarrollo, e igualmente a ellas acuden los particulares o las empresas, las personas jurídicas que tienen sobrantes de recursos y los que quieren colocar en cuestión segura. Entonces, lo que busca esta institución es unir en un sitio determinado los inversores y los buscadores de recursos. Entonces, podemos encontrar nosotros que aparecen los siguientes elementos o agentes en el mercado bursátil. Primero, los emisores. ¿Quiénes son los emisores? Son las empresas públicas o privadas que mediante la emisión de títulos de la deuda, de la deuda salen a este mercado a coger los recursos que ellos requieren para su desarrollo. Entonces tenemos que una empresa pública sale a este mercado de valores a colocar bonos y las empresas particulares a colocar bonos o a colocar acciones para obtener los recursos que ellos requieren. El inversionista, entonces el inversionista podemos encontrar el inversionista, las empresas también eh, privadas y los particulares que tienen sobrante de recursos. Surge otro elemento ahí que es el depósito central de valores. El depósito central de valores se encarga de administrar los títulos, valores, instrumentos financieros y valores inscritos, es decir, toma los títulos o valores que se van a negociar. En Colombia este papel lo cumple Deceval S.A., con B la Oriental, Deceval S.A., sociedad que recibe los títulos físicos por cuenta de los depositores directos para ser colocados en el mercado. Entidades regulatorias. Aparecen unas entidades regulatorias que ya conocemos nosotros, que son las encargadas de vigilar el buen funcionamiento de la operación bursátil
En el mercado colombiano existe la Superintendencia Financiera y, y el autorregulador del mercado de valores. Las operaciones del mercado en un país son de suma importancia, como dijimos anteriormente, porque en esa vida económica indica el índice de los negocios, es el desarrollo, el termómetro que nos mide el desarrollo de la economía del país. Las bolsas, repito, no dirigen la economía. La bolsa registra los acontecimientos económicos. Pero todo lo que se negocia en la bolsa de valores fija un precio. Entonces, el precio de los activos o valores que se negocian en las bolsas de valores están determinados, ojo nuevamente, por la oferta y la demanda de esos títulos valores. El precio indudablemente dependerá del goodwill de la entidad emisora de los títulos que se están ofreciendo, de la demanda de esos títulos. El precio indudablemente jugará papel importante en la colocación fácil o difícil de esos títulos valores en el mercado. Aparece un mercado diferente en el mercado bursátil. En el mercado de los títulos valores aparecerán los llamados mercados de renta fija. ¿Cuándo surge ese mercado de renta fija? Cuando en las bolsas de valores se negocian bonos. Ya hemos visto que los bonos únicamente generan una renta fija, pero aparecerá también el mercado de renta variable. El mercado de renta variable se sucede o aparece en el negocio bursátil cuando se negocian acciones. ¿Por qué? Porque las utilidades de las acciones son variables, depende de la utilidad. Y existe un mercado derivado. En este mercado se llama derivado el mercado de futuros. Ese mercado de futuros está dado, alguna vez lo dijimos, por la venta a un futuro, la entrega de petróleo, de granos, de oro, de divisas, etcétera. Para ingresar al mercado bursátil se necesita que las empresas se registren en ese mercado. Es decir, las firmas comisionistas de bolsa se deben registrar y registrar los títulos y valores que necesitan colocar en ese mercado. Esos títulos, valores que se van a negociar en bolsa de valores requieren que las empresas emisoras de esos títulos, valores, por lo menos hayan fijado y publicado sus balances de pérdidas y ganancias por lo menos una vez al año, ojalá dos veces a él. En conclusión, los comisionistas siguiente ejercen las funciones de terceros. ¿Por qué? Primero, ponen en contacto a las empresas con los inversionistas de dinero. Segundo, proporcionan la liquidez que requieren las empresas emisoras de títulos valores. Tercero, permiten que los pequeños ahorradores accedan al capital de grandes empresas. Ejemplo, tenemos el caso de Ecopetrol. Entonces, de estos 10% de sociedad, de esta sociedad que está en poder de los particulares, cada uno de ellos son inversionistas muy pequeños que les dieron chance y les dieron financiamiento del paquetico de acciones que adquirieron. Cuarto, desarrolla el mercado la economía nacional.
Se dice que la existencia de estas entidades, de estas bolsas de valores, datan desde la más antigua eh, eh, o remota antigüedad. Encontramos nosotros que en la Grecia, en Atenas, ya existían estos establecimientos y se conocieron con el nombre del Emporium, Emporium. Y en la Roma, la antigua Roma, se conocieron con el nombre del Collegio Mercantorum, Collegio Mercantorum, y eran entidades que realizaban operaciones del comercio en esa época y se reunían los interesados en ello en un sitio determinado a determinada hora del día y allí hacían sus transacciones. Pero toda esta experiencia de Roma y Atenas comenzó a florecer en otras ciudades en la antigua Europa. Entonces, en Europa, hacia el año 13 aparecieron las primeras bolsas de valores en ciudades como París, con Hamburgo, Ámsterdam, con Lisboa, con Londres, con Toulouse y con otras empresas. En América aparecen hacia finales del siglo XIX la existencia de las bolsas, particularmente en Buenos Aires, en México, en Ciudad de México, México, y en Caracas, en Venezuela. Pero vamos a tener nosotros que hacer referencia a la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué? Porque la Bolsa de Valores de Nueva York, sin ser la única Bolsa de Valores de los Estados Unidos, sí es la que da todas las directrices que han tomado las bolsas modernas y su terminología. Entonces, se considera que Nueva York es el centro, es la capital financiera del mundo y se inicia su actividad bursátil en el llamado Wall Street, considerado como el centro financiero hoy en día del mundo. Su nombre se deriva de las primeras transacciones de compra y venta de acciones, las cuales se realizaron en la calle, teniendo como fondo la pared. De ahí, pues, el nombre de Wall Street. Y como ejemplo histórico tenemos nosotros la negociación de una emisión de bonos por 80 millones de dólares que se negociaron hacia el año 1798 y que se utilizaron para financiar la guerra de la revolución. Solamente hasta el año de 1817, perdón, se elaboraron los estatutos de la Bolsa de Nueva York y solamente hasta el año de 1893 se comenzó a hablar de Bolsa de Valores. ¿Quién fue el pionero allí? Alejandro Hamilton, entre otras cuestiones, igualmente fue el primer fundador del primer banco americano. Las principales sociedades que existen en la economía americana están registradas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces podemos encontrar la industria automobiliaria, la industria del transporte aéreo, la industria del hierro y acero, la industria de las comunicaciones, la producción de la energía, la industria de la tecnología moderna. Entonces, esto nos da la apertura para hablar de la Bolsa de Valores en Colombia. La primera bolsa que se conoció en Colombia data desde el año de 1928 y tomó el nombre de Bolsa de Valores de Bogotá y se le debe a la iniciativa de los señores Salvador Camacho Roldán, Jorge Soto del Corral y Daniel Marizalde, que fundaron una entidad que no se conocía en Colombia.
apropiaron la cantidad de 20.000 pesos y se lanzaron a ello y comenzaron su iniciación bursátil en el año 1929 en un ámbito de desconocimiento de valores y fue una gran aventura. Se dice que coincidió la apertura y la iniciación de esta entidad con la aparición de la Gran Depresión para el año 1929 que comenzó en septiembre de dicho año. Y fue un, una época supremamente difícil para, no solamente para el negocio de los valores, sino para todos los negocios. Sin embargo, esta entidad logró, dicen, repartir unas pequeñas utilidades a a sus miembros, a sus accionistas. Se dice que desde su iniciación y desde su fundación, sus fundadores establecieron que sus estatutos se someterían a la aprobación de la superintendencia, por entonces superintendencia bancaria, porque no existía para entonces ninguna legislación sobre bolsas en Colombia. Se dice que comenzó a funcionar y hacia el año 1934, cuando se esperaba que se había eh, pasado por el pico que había iniciado con la gran crisis del 30, se habían superado, pero para ese año 1934 otros inversionistas colombianos decidieron fundar otra bolsa y fundaron otro establecimiento con el nombre de Bolsa Colombia. Ojo, no Bolsa de Valores de Colombia, Bolsa, sino Bolsa, Bolsa Colombia. Entonces, se dice que la aparición de esta institución en en un mercado tan reducido como este mercado en Colombia auguró era la desaparición de esas entidades y para ello se pensó que para evitar la desaparición de estas dos entidades, lo mejor era fusionarlo y fue aceptado por los accionistas de la Bolsa Colombia que se fusionara y siguiera funcionando como Bolsa de Valores de Bogotá, pero para ello hicieron modificaciones. Lo primero, de 26 miembros originarios que tuvo la Bolsa de Valores Bogotá, subió a 72, supremamente grande, y de un capital inicial de 20.000 pesos se estableció que el capital fuera de 1.040.660 pesos y siguió funcionando con el nombre de la Bolsa de Valores de Bogotá. Se dice que con la fusión de estos dos establecimientos, Bolsa de Valores de Bogotá y Bolsa Colombia, se establecieron los siguientes objetivos. Primero, que esta nueva entidad, podría comprar o construir bienes raíces destinados a sus oficinas y la venta de ellos cuando el desarrollo de los negocios de la sociedad así lo requieran. Segundo, la adquisición de valores para obtener con ellos renta o valorización, pero no con el objetivo de una rápida especulación. En esto debemos aclarar que aquellas personas que uno escucha en nuestros días que dicen que se van a volver ricos al invertir en acciones o en bonos, pues están muy equivocados. La inversión en el mercado bursátil tiene que ser ni siquiera a mediano plazo, sino a largo plazo, porque existe algo que vamos a experimentar cuando veamos, que vamos a explicar cuando veamos la explicación de la oferta y la demanda en este mercado. Siguiente, se le permitió tomar dinero por descuento para, para obtener títulos valores
transcurrir que pase el tiempo y luego especular con ellos y obtener utilidad. Siguiente, establecer un martillo para efectos públicos o efectos de comercio bursátil. Y ese martillo se debería a utilizar para rematar los bienes inmuebles recibidos por los bancos de los particulares en dación de plata. Siguiente, estableció que debería organizar un consejo directivo según lo juzgue conveniente y de acuerdo con el reglamento dictado por este. Último, establecer sucursales o agendas en otras ciudades del país. En esto debemos decir que se estableció el martillo, utilizó el martillo, se comenzó a operar el llamado mercados a futuros, pero en ningún momento se ha establecido sucursales. Tan solo hacia el año de 1936 y mediante ley 16 de dicho año se hizo referencia por primera vez en las bolsas de valores y en su artículo sexto estableció, comillas, las bolsas de valores establecidas o que se establecieran en el país quedarán sometidas a la vigilancia de la superintendencia bancaria o financiera de acuerdo con los reglamentos que dice el gobierno, cierra comillas. Entonces, ¿qué te decimos? Tan solo hasta el año 1933 se comienza alguna legislación sobre bolsas. Pues cuando se establecieron por estos tres pioneros, no se conocía ninguna legislación sobre bolsas. Posteriormente se conoce el decreto 1279 de 1936 y el decreto 1888 de 1939, que verdaderamente desde entonces se han considerado la verdadera legislación sobre bolsas de valores, los cuales hicieron estos decretos de hincapié en las ciudades en las cuales se podría fundar nuevas bolsas, el capital mínimo para su constitución, el sometimiento a la superintendencia bancaria, hoy en día superintendencia financiera, la reglamentación por la compra y venta de bonos, pagarés, otras obligaciones nacionales, departamentales, municipales, bonos emitidos por gobiernos extranjeros, bonos y acciones emitidas por empresas industriales y comerciales legalmente constituidas, compra y venta de oro, bien sea moneda o en barra, e igualmente los decretos antes mencionados establecieron que la bolsa no podría negociar bolsas o acciones de empresas que no publiquen anualmente su balance y en lo cual debe aparecer con claridad la situación de las cuentas de pérdidas y ganancias de acuerdo con el reglamento de la Superintendencia Financiera. Los decretos 1279 del 36 y 1888 del 39 establecieron igualmente que para ser miembro de la Bolsa de Valores era indispensable. Primero, ser varón legalmente capacitado para ejercer el comercio. Acuérdense que solamente hasta el año 53 adquieren los derechos ciudadanos las mujeres. Hoy en día pueden ser miembros y hay miembros en las bolsas de valores. Segundo, ser propietario de un puesto, es decir, poseer un mínimo de acciones en la bolsa. Tercero, gozar de buena reputación. Siguiente, no hallarse sometido a concurso de acreedores. Siguiente, no estar llamado a responder por juicio criminal. Siguiente, tener título profesional. Siguiente, haber realizado curso de mercado bursátil. Siguiente, ser presentado por una sociedad comisionista de bolsa. Y por último, someter a aprobación su hoja de vida al Consejo Directivo de la Bolsa y a la Superintendencia Bancaria.
Se estableció un sistema para la negociación de bolsa que ha sido hoy en día arrumadita. ¿Cuál fue? La rueda de viva voz. Fue un mecanismo por el cual las sociedades comisionistas, a través de las personas autorizadas para ello, efectúan sus transacciones comerciales estipulando sus ofertas y demandas durante la misma. Dicha rueda tiene un presidente que tiene la función de realizar las adjudicaciones. Este sistema de rueda se utiliza cuando no se dispone de modalidades electrónicas para determinados tipos de operación. Es decir, también debemos imaginarnos que los terceros que iban representando a personas que querían invertir, empresas o particulares, deberían trasladarse al sitio de la bolsa y ver la participación de sus encargados en compra o venta de esos títulos de los valores. Los adelantos cambiaron la situación. Hoy en día las negociaciones se utilizan mediante el sistema electrónico de transacción e información. Es aquel, es decir, aquel mecanismo que usa para realizar transacciones de títulos o valores en el cual las ofertas y las demandas, las posturas y adjudicaciones se efectúan a través de estaciones de trabajo conectadas a la red computacional de la bolsa y mediante la cual se permite consultar la información disponible y realizar las transacciones de títulos, valores o activos negociables. En eso que nos están diciendo, que hoy en día los miembros, los comisionistas, los corredores, los brokers, no tienen obligación de desplazarse hacia las dependencias de la bolsa a realizar sus ofertas o sus compras de títulos valores, sino desde sus sitios de trabajo, de sus propias oficinas que están conectadas con la bolsa, pueden realizar sus ofertas o sus compras. Y la bolsa de valores y las demás bolsas de valores que hoy en día funcionan, se utiliza terminología universal y vamos a enumerar algunas de las principales términos que se utilizan en la compra y venta de títulos. Hoy, hoy, el término que se utiliza cuando las negociaciones se liquidan el mismo día de negociación. Segundo término, contado. Contado. Surge cuando se liquida al día siguiente hábil después de la operación realizada. Tercero, a tantos días a voluntad del comprador. Es decir, que puede liquidarse antes del plazo máximo fijado por el vendedor y cuando el comprador lo solicite al vendedor por intermedio de la bolsa. Repito esto, a tantos días a voluntad del comprador. Es decir, que surge este término cuando se liquida antes del plazo máximo liquidado por el vendedor y cuando el comprador lo solicita al vendedor por intermedio de la bolsa. Siguiente, a tantos días voluntad del vendedor. Es decir, que puede liquidarse antes del plazo máximo fijado por el comprador y cual vendedor comunique al comprador por intermedio de la bolsa. Repito, a tantos días voluntad del vendedor. Surge este término cuando puede liquidarse antes del plazo máximo fijado fijado por el comprador, siempre y cuando éste le indique esta determinación al vendedor a través de la bolsa. Surge otro término, rueda. La rueda
es la duración de la negociación de compra y venta de títulos valores en la bolsa. Surge otro término, bolsa. Bolsa es el lugar o el sitio en el cual se reúnen compradores o vendedores para intercambiar bienes y servicios. Surge lo mismo, comisión en bolsa. La comisión en bolsa tiene varias variables. Una, la comisión del comisionista. La comisión del comisionista se fija entre el interesado en adquirir el título valor y el corredor, el broker o el miembro. Segundo, la comisión de la bolsa. La comisión de la bolsa es fija. La anterior, la del comisionista, es variable. La comisión de la bolsa es fija y, y cae ese porcentaje sobre el monto total. Tercero, el IVA. El IVA no se debe dejar de cobrar, que es del 19%. Otro de los términos que surge, otro de los términos que surgen es el de especulación. El término especulación en bolsa de valores es lícito, según el tratadista Davanzati, cuando se refirió él al dolus malus y al dolus bonus, es decir, el famoso dolus bonus. Especular en bolsa es legal, es buscar la rentabilidad. Muy bien. No ha sido la única bolsa la que ha tenido Colombia. No ha sido la única. Han existido otras bolsas. Si nosotros comenzamos el año de 1961, el gran desarrollo de la parte importante industrial del país, entonces surgió por los inversionistas paisas una nueva entidad que llamó la Bolsa de Valores de Medellín. Esta Bolsa de Valores de Medellín fue supremamente importante y alcanzó a realizar 2 ruedas en el día, pero hacia el año de 1983, hacia el año de 1983. Entonces, hacia el año de 1983, los inversionistas del occidente, los inversionistas caleños, crearon una nueva bolsa que llamó la Bolsa de Occidente y también tuvo su tiempito y con éxito, con bastante éxito. Pero los grandes adelantos de la tecnología, particularmente las comunicaciones, llevaron a que los componentes y los accionistas de estos tres tipos de bolsas, Bogotá, Medellín y Cali, pensaran en fusionarla en una sola y darle mayor amplitud a los inversionistas colombianos. Y así como en el año 2001 se pusieron de acuerdo estas tres bolsas, la Bolsa de Valores de Bogotá,
las bolsas de valores de Medellín y la bolsa de valores de Cali, y de las tres surgió lo que hoy en día nosotros conocemos Bolsa de Valores de Colombia, entidad que viene funcionando desde tal fecha. Entonces, tenemos que aparecen otros acontecimientos supremamente importantes en el mercado bursátil. El 23 de noviembre del año 2010, por iniciativa del presidente muerto Alan García del Perú, este invitó a los presidentes de los países que hacen el consejo, la cuenca del Pacífico, que se reunieran y discutaran sobre algo supremamente importante y no surgieran ellos andando cada uno buscando mercados que ya estaban agotados, como era el parque de los Estados Unidos, sufriendo que todo el progreso de estos pueblos estaba por el mercado de los Estados Unidos, que miraran con más importancia el mercado del Asia, el mercado de la China, de Japón, de Corea, de Formosa, etcétera. Y entonces que se dedicaran mejor a aunar sus experiencias, la que cada uno de ellos unos tenía con los tratados de libre comercio, los cuales ya llevan algunos de ellos más de 20 años, esa experiencia, se reunieran en un solo bloque y surgió la idea del AIP, es decir, el Acuerdo Profundo de Integración. Y propuso el presidente Galán que con esa agrupación que reunía a 222 millones de habitantes y con esa grandísima experiencia que tenían y esa desgrabación que tenían, atacaran como un solo bloque el mercado del Asia, que ahí estaba el futuro de estos países en sus economías. Miremos pues tan solo la China con 1.300 millones de habitantes y de ahí lo que tiene Japón, lo que tienen las Coreas, lo que tienen todos ellos. Y que aprovecharan a su vez no solamente esa cuestión, sino que miraran la posibilidad de que sus bolsas acordaran y ampliaran su mercado bursátil, porque en el caso colombiano, para ese entonces, únicamente los inversionistas colombianos tenían oportunidad de invertir únicamente en 88 compañías inscritas en la bolsa de valores. Entonces, todos, excepto México, aceptaron que surgiera un acuerdo entre las bolsas. Entonces, inicialmente la de Colombia, la de Chile y la de Perú. Y con ello surgió lo que hoy en día nosotros conocemos con el nombre del MILA, es decir, el mercado de integración latinoamericana. Y para ello se reunieron en el año 2014, el 10 de febrero, los mismos alcaldes y firmaron el contrato del API para colocar sus productos en el Asia y a su vez para darle iniciación al MILA, al acuerdo entre las bolsas. Al hacer ese acuerdo entre bolsas, la del Perú, la de Chile y la de Colombia, en el caso colombiano, ejemplo, los inversionistas colombianos ampliaron su panorama de inversión de 88 empresas a 552 empresas vinculadas. Igualmente se amplió el panorama para los inversionistas chilenos
el panorama de inversión para los inversionistas peruanos y siguieron presionando a que ingresara a México. Finalizando el año 2014, se reunieron en Cartagena los presidentes de estos países, Colombia, Perú, Chile y México, y con la asistencia de los presidentes de Panamá y Costa Rica, que desde entonces comienzan a solicitar que les dejen ingresar no solamente al API, sino al MILA. Además, tanto Panamá como Costa Rica tienen costas en el Pacífico y quieren también incursionar en eso, pero no se les ha dado entrada. En esa reunión, entonces, el gobierno de México informó a los otros presidentes que aceptaba a México ingresar al MILA y entonces se amplió aún muchísimo más el panorama de inversión para todos los países. En el caso de Colombia, aumentó su amplitud de inversión de las 552 entidades registradas en las tres bolsas a 732 inversionistas, e igualmente con gran posibilidad de inversión para los otros países, México, Perú y Chile. Para el año 2016, el 7 de julio del año 2016, el gobierno del Brasil comunicó a estos países que acababa de hacer una negociación con la Bolsa de Valores de Colombia del 10% accionario y que con ello entraba a ser parte del MILA, es decir, ampliarse aún muchísimo más el panorama de inversión para estos países y ver la intención del Brasil de incursionar igualmente en el mercado del Asia. Entonces, eso no, les puedo comentar sobre bolsas. Pero veamos ahora una novedad. Cuando nosotros iniciábamos nuestras clases de economía, entonces hablábamos que lo que veíamos en el tablero de una demanda decreciente y una oferta creciente, que era lo normal en el mercado común y corriente, pero yo les anticipé que habían excepciones de la oferta y la demanda y les dije en su debido momento, les daré cuáles son las excepciones. Una de esas excepciones es precisamente el comportamiento de la oferta y la demanda en el mercado de valores. En el mercado de valores, la demanda, hagan ustedes, yo voy a tratar de verles un grafiquito en un tablero, mini tablero, a ver si ustedes lo pueden detectar. Entonces, mire que en ellos ustedes encuentran que la demanda toma la tendencia que tiene la oferta en el mercado común y corriente, es decir, a esa línea decreciente no la vamos a llamar nosotros oferta, sino la llamamos demanda. Y el otro, que nosotros la identificamos con oferta, no la vamos a llamar oferta, sino la vamos a llamar demanda. Es decir, en el mercado de valores, la demanda tiene una tendencia creciente, actúa en forma directamente a los precios, mientras que la oferta tiene una tendencia decreciente, actúa en forma inversamente creciente a los precios. ¿Por qué? Porque pónganse ustedes en la posición de adquirir unas acciones. Usted invierte una plática en acciones y entonces le van a decir a su corredor, al miembro,
al tercero que pueda actuar allá en el mercado de valores, que le invierta en el mejor título y en el más seguro, porque es su platica. Seguramente que le van a hacer el mejor oficio, el mejor mandado y se lo van a invertir en la mejor forma. Si ustedes le han invertido su comisionista a este precio, el mejor precio, y al mes ustedes ven a cómo está cotizando ese título valor en el mercado y encuentran ustedes que ese título de valor ha subido el precio de un precio OP, de un precio OP, ha subido OP prima, es decir, ha subido el precio de P prima. Pues ustedes se van a sentir contentos porque están ganando. Tomó valor, mayor valor su título. Y si tienen más dinerito o tienen familiares con más dinero, pues lo invitan a que inviertan en eso, que mire que él en un mes está ganando tanto y entonces entre más se demande, más se aprecie ese título valor y aumentará muchísimo el precio. Pero ese precio subirá hasta un punto determinado. ¿Quién determina ese punto de crece? Dos intervenciones. Uno, el mismo mercado, que consideran sus participantes, compradores y vendedores, que no puede subir más, que es imposible que suba más ese título valor, o simplemente termina la rueda, la negociación, y ahí cierra. Bajo esa situación, o se interrumpe porque los participantes consideran, no, 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 eso ya es especulación, eso no es que está subiendo por el mercado, sino lo están subiendo obligatoriamente, entonces se suspende o terminó la rueda, entonces el mismo mercado busca decantar, buscará otra situación y en otra rueda que se va a negociar estos mismos títulos valores arrancarán en otro precio. Entonces, ustedes invirtieron, ¿por qué? Porque se valorizó, porque fue una muy buena inversión. Pero veamos lo contrario, lo que puede ocurrir. Si nosotros adquirimos este título valor al precio OP, y en un momento determinado comienza a bajar el precio y baja al nivel OP sub 3, aquí bajó el precio. Al mes que estamos invirtiendo en eso vemos que está valiendo menos de lo que a mí me costó. Entonces, ¿a usted qué le da? Miedo, entra en pánico. Entonces dicen, mire, la inversión que yo hice, estoy perdiendo esto. Entonces, no, ya voy a colocar eso al mercado, ya voy a venderlo porque si estoy bajando voy a perder todo. Si usted sale a ofrecerlo, entonces aumenta la oferta y esa mayor oferta, entonces presiona el precio más hacia abajo y al bajar más hacia abajo, más pánico en los poseedores de esos títulos valores hacen y bajará hasta un punto en el cual los participantes en ese mercado consideran que es imposible que siga bajando más al no ser que el emisor se va a quebrar o simplemente se termina la rueda. Entonces, ahí termina. Eso fue lo que pasó con el Grupo Gran Colombiano, que el Grupo Gran Colombiano operó argumentos mediante los cuales hizo subir el valor de sus títulos e invitó a los pequeños inversionistas a invertir en esos títulos valores y sus pequeños ahorradores se invirtieron allí y ellos especularon y comenzaron a hacerlo subir, subir, subir más y la gente emocionada sobre la cuestión pidieron prestado, invitaron a sus parientes a que invirtieran en esa cuestión y subían más y más y más y ya cuando estuvo muy arriba,
el mismo grupo colombiano. Entonces el grupo Gran Colombiano precipitó el precio abajo, ofreciendo grandes cantidades de los que ellos habían tenido, grandes cantidades. Al ofrecer grandes cantidades, precipitaron el precio abajo y cuando bajó al mínimo, entonces el grupo Gran Colombiano entró y compró a precios de basura estas acciones que habían comprado los pequeños ahorradores. Por eso fue condenado el doctor Jaime Miquelsen Uribe. Entonces, fíjense que actúa la oferta y la demanda de una forma totalmente contraria al, al mercado común y corriente del que hemos venido hablando. Pero le ofrecí en esta sesión que íbamos a hablar algo de los bancos de primer piso y con eso vamos a terminar esta partecita bancaria. Los bancos de primer piso se llaman de primer nivel o banco de primer piso y también es conocida dentro de nuestro medio con los bancos comerciales. Es decir, está conformado por las corporaciones de ahorro y vivienda, los bancos comerciales, las compañías de financiamiento comercial, las cooperativas financieras, que son los que atienden al público en forma general y le ofrecen un portafolio variado en diferentes actividades. Estas entidades o bancos comerciales son organizaciones que tienen como función tomar recursos de propiedad de personas u otro tipo de organizaciones y depositarlo en cuenta de ahorro, cuentas corrientes o certificados o depósitos a término. Con estos recursos conceden crédito, estas entidades conceden crédito, nos prestan lo que llevamos nosotros, se lo dejamos y de ellos no lo prestan. Y esos préstamos los concede a personas jurídicas o personas naturales. Es decir, que los bancos comerciales o de primer piso captan recursos de quienes poseen excedentes de dinero y colocan recursos en manos de quienes lo necesitan, el comerciante, el industrial, etcétera. Y por lo tanto, se considera que el banco comercial, el banco de primer piso, es un intermediario entre quienes necesitan recursos y quienes tienen disponibilidad de ellos. Estos intermediarios viven de unos intereses que surgen de la diferencia entre el interés que pagan al ahorrador, es decir, intereses de captación, y el interés de colocación, es decir, el interés que nosotros le pagamos a ellos cuando nos prestan los recursos que sus cuentavientes le depositaron a ellos. Y ya dijimos nosotros y vimos que cuando los ahorradores no le llevan plática, entonces acuden a su banco, el Banco de la República, a través del redescuento para seguir prestando a nosotros. Entonces, los orígenes de estos bancos comerciales son remotos y su iniciación data en la gran antigüedad con las famosas mesas o bancos, que eran los lugares donde una gente se sentaba o se situaba para recibir de otros mercaderes, negociantes, valores y guardarles. Es decir, eran los que guardaban y le daban custodia a estas cuestiones y de ello expedían unos recibitos que fue el origen de los billetes. Pero resumamos nosotros, ¿cuándo surge la organización de bancos comerciales aquí? Desde el mismo grito de la independencia, ya habían bancos aquí, pero se ve la presencia bancaria
grande en los siglos XIX y XX. En el siglo XX, y particularmente desde la década de 1970 a la fecha, la banca de primer piso fue una banca especializada. Pues surgieron bancos especializados en determinadas áreas. Ejemplo, Banco Central Hipotecario, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Banco Cafetero, el Banco Ganadero, el Banco Industrial Colombiano y otros bancos de grupos financieros de carácter universal. De ello, hoy en día han surgido los grupos financieros, el Grupo Aval, el Grupo de Vivienda, el Grupo Colpatria, el Grupo Bancolombia, el Grupo Caja Social. Para el año 1972. Entonces, con la creación, se crean las corporaciones de ahorro y vivienda como resultado del UPAC, que se copió del Brasil. Se trajo del Brasil en la época de Misael Pastrana Borrero. Entonces, surgió unas corporaciones especializadas en vivienda que posteriormente, hacia la década de 1990, se convirtieron en bancos comunes y corrientes como hoy en día lo tenemos. Nosotros que para la década de 1980 viene la gran crisis, el gran pánico financiero y vimos quién lo proporcionó y qué fue necesario hacer. Y dentro de esa cuestión que tocó fundar para controlar y manejar este pánico fue Fogafín, es decir, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entonces, se necesitó la intervención de la superintendencia bancaria hoy en día financiera. Y con ello, para el año 1993, se hacen los decretos 663, que es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que fue posteriormente adicionado por las leyes 454 del 98, 510 del 99 y 795 del 2003. Para la década del 90 del siglo pasado, se presentaron la gran fusión de bancos para contrarrestar la competencia extranjera. Entonces aparecieron los bancos europeos, bancos americanos, por ejemplo el Citibank, otros bancos de los Estados Unidos, bancos europeos como el BB, WAB, el banco francés e italiano, etcétera. Entonces, trayendo portafolios eh, bastante favorables al cuentaviente para contrarrestar esa gran invasión de bancos extranjeros. Entonces comenzaron a fusionarse los bancos nacionales, aparecieron los banquitos chiquitos, se constituyeron en bancos más grandecitos, otros fueron adquiridos por bancos extranjeros. Como ejemplo, traigo a colación el Banco Ganadero con el BBVA y otros bancos, etcétera, pero vinieron con innovaciones. El pionero de ellos fue el Citibank. Acuerden ustedes que se comenzó a pensar por estos bancos extranjeros a estar muy cerquita del cuentaviente y para ello comenzaron a aparecer en los mostradores del Blockbuster, aquello que nos alquilaba películas a cualquier hora del día, 24 horas del día, unos mostradores chiquiticos, y entonces uno leía ahí que decía Citibank y uno decía, ¿y esto del Citibank qué es? No, aquí para cambiar cheque, a recibir consignaciones, etcétera, durante toda la noche y durante todo el día. Entonces comenzaron a estar muy cerquita de los cuentavientes. Así comenzó a progresar y comenzó a hablarse de los corresponsales no y corresponsales bancarios. Entonces tenemos que para el año
2014, para el año 2014, el solo Banco de Bogotá terminó el año diciendo que tenía 5.000 corresponsales bancarios distribuidos en los 31 de los 32 departamentos de Colombia. Es decir, en toda parte estaba el Banco de Bogotá. Y para finalizar el año 2015, el Grupo Aval, del cual hace parte el Banco de Bogotá, nos informó que ya tenía 25.000 corresponsales a nivel nacional. Es decir, comenzamos a no volver a los bancos a pagar agua, luz, ni teléfono, ni hacer otras bodas y todas las que tenemos que hacer una remesa, poner un giro, entonces vamos a un establecimiento muy ajeno a los bancos. Y para nuestros días encontramos que los bancos invadieron los establecimientos comerciales o de servicio. Vemos en los almacenes de éxito, en Pomona, Carulla, en cuyas cajas y a cualquier hora, 24 horas, las personas pueden realizar pagos de servicios, colocar giros, recibir remesas, etc. El negocio financiero ha llevado a empresas como Servientrega a ofrecer servicios de giro y remesas no solamente dentro del territorio nacional, sino del exterior, con la firma filial Efecti. E igualmente lo encontramos en todos los puntos de establecimiento de las firmas Baloto. Entonces también encontramos dentro de Baloto esa cuestión. Entonces, fíjense lo que ha progresado las estas entidades. Pero surgen, dada la necesidad del desarrollo del país y dado que estos banquitos de primer piso no tienen los capitales siendo importantes, no son lo suficientes para financiar obras tan inmensamente enormes como la que hoy en día tiene el país para su desarrollo. Entonces, acudiendo a las sugerencias de Kemmerer en su siguiente visita, entonces comenzaron a crear los bancos de segundo piso. ¿Cuáles son esos bancos? Una entidad no que funciona en el segundo piso, no, se llaman de segundo piso. Son entidades que han surgido para desarrollar unos determinados sectores de la economía. Ejemplo, les digo, Bancoldes. ¿A qué se dedica Bancoldes? A financiar las empresas importadoras y exportadoras del país. Existen otras, la FEN, el Fondo Energético Nacional. ¿Para qué surgió? Para financiar todas las empresas transportadoras de energía o explotadoras de riqueza energética. Está Findeter para el desarrollo territorial, Finagro para el agro. Entonces surgieron una cantidad de entidades y esas entidades son la gran mayoría, por no decir todas, su socio principal es el Estado. Pone dinero el Estado, ponen los particulares, ponen los bancos, se financian con bonos de ahorro a 10, a 15 años colocados en el mercado financiero, con préstamos que otorgan estas entidades a entidades internacionales como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, la Agencia Internacional de Desarrollo, la agencia, la AID, etcétera, con bancos de otras naciones, con gobiernos conocidos y obtienen préstamos a muy bajo interés. Y ojo, muchos de ellos donaciones de entidades internacionales que regalan a estos bancos de segundo piso y esos bancos de segundo piso buscan a los empresarios de ese sector que deseen dinero para sus ensanchamientos, para importación de experiencia, etcétera. Y entonces entregan los recursos no a,
a los beneficiarios, sino a la banca de primer piso. Entregan esos fondos a la banca de primer piso y la banca de primer piso la administra en fiducia, es decir, a cuentagotas se los va entregando al beneficiario para que haga la mejor inversión y en esa forma se ha venido desarrollando. Discúlpeme, pero esto es un tema extensivo y tendríamos unas 5 horas para, para, para explicar únicamente sobre los bancos del segundo piso. Dejamos esta sesión hasta aquí. Le agradezco mucho. Nene, ya se había agotado, ya había salido agotada la esta. ¿Ya la paraste?